Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Ernest Hemingway. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Los gobiernos desde 1996 hasta 2004. Leonel Antonio Fernández Reina nació en Santo Domingo el 26 de diciembre del año 1953. Es un abogado, escritor, estadista y político dominicano. Fue presidente de la República Dominicana desde 1996 al año 2000, desde 2004 a 2008 y desde 2008 a 2012. Fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana desde el 2001 hasta su renuncia el 20 de octubre del 2019, organización política a la que perteneció desde sus inicios como discípulo del profesor Juan Bosch. Es fundador y presidente de la Fundación Global y Democracia y Desarrollo. Las denuncias de fraude durante el certamen del año 1994 crearon una crisis política que obligó a Balaguer a acortar su periodo de gobierno y a celebrar nuevos comicios 2 años antes de lo establecido. En la primera ronda, durante las elecciones de mayo del 96, ningún candidato obtuvo el 50% más uno de los votos requeridos por la ley. Después de una segunda vuelta celebrada el 30 de junio y debido a una alianza denominada Frente Patriótico compuesta principalmente por el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, Fernández resultó vencedor con 1.466.382 votos contra 1.394.641 votos del principal opositor José Francisco Peña Gómez, candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Leonel Fernández fue juramentado presidente el 16 de agosto del año 1996, sucediendo a Joaquín Balaguer, para convertirse en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los más jóvenes estadistas de Latinoamérica en ese entonces. Si en los 35 años de luchas que el pueblo dominicano ha desplegado en favor de la transición democrática, ha podido contar con el talento de 3 figuras de excepción, el proceso de consolidación democrática que ahora se inicia requiere, por encima de todo, de instituciones fuertes. Durante su periodo de gobierno, la agenda política se centró en críticas y austeras reformas económicas y en la mejora de la macroeconomía. Incentivó la participación en organizaciones políticas y económicas del hemisferio como la Organización de Estados Americanos OEA y la Cumbre de las Américas. Fernández emprendió una dinámica y agresiva política exterior que rescató a la República Dominicana de su aislamiento tradicional y la colocó en el mismo centro de los procesos de integración regional, apertura de mercados y globalización. Se propuso desarrollar el país, comparativamente haciendo referencia a los del primer mundo, diciendo: nosotros podemos ser el Singapur del Caribe. En ese contexto, participó en foros internacionales de vital importancia, como son la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cumbres iberoamericanas y centroamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y la Cumbre de las Américas. También visitó varias naciones de Europa, así también como Japón y Singapur. Como gobernante, reforzó los lazos dominicanos con los países del CARICOM y Centroamérica e integró la nación al Grupo de Río y los países ACP, países de África, Caribe y el Pacífico. En esa organización fue elegido presidente para el año 2000. Bajo su mandato se concertó el Tratado de Libre Comercio con los países de CARICOM y Centroamérica. Fernández reorientó la inversión pública hacia el gasto social y privilegió la educación y la salud pública. Durante este periodo, la economía creció en un promedio anual del 8%. La inflación no alcanzó los 2 dígitos, tasa promedio de 5.9%,
y la tasa de cambio se mantuvo estable. Entre 1999 y el 2000, la actividad económica medida a través del Producto Interno Bruto, PIB, creció en 10.8% en términos reales. La tasa de interés promedio real de la banca comercial descendió de 24.2% en septiembre del 96 a 18.9% en diciembre del año 98, lo que estimuló el aumento de la cartera de préstamos de los bancos comerciales. Fernández se centró en mantener la estabilidad de la macroeconomía, manteniendo un crecimiento promedio de 7%, el más alto de América Latina en ese periodo, similar a países como Corea del Sur. La inflación se estabilizó por debajo de un dígito, el más bajo de toda América Latina. Su gobierno priorizó grandes proyectos de infraestructura, que incluían la construcción de elevados viales, túneles y bulevares en el centro de la ciudad de Santo Domingo, específicamente en las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, a la vez que incentivó la inversión extranjera, pero descuidó aspectos sociales. En las reservas internacionales logró un incremento de $200.9 millones en el nivel de reserva bruta y de $268.8 millones en las netas. Esto en el periodo 96-98. Redujo la deuda externa de $3.875 millones, monto total en junio del 96, a $3.507 millones. Una disminución de 368 millones que representó un descenso del 9.5%. En el periodo 96-99, los préstamos de la banca comercial dirigidos al sector privado se incrementaron de 34.861 millones a 65.271 millones de pesos, gracias al mantenimiento de la estabilidad de los índices económicos. En el plano social, se crearon 650.000 nuevos empleos, gracias al financiamiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que mantuvo un programa de venta de alimentos a bajos precios en puestos fijos y ambulatorios, enfocados hacia los barrios pobres. En el sector de educación, logró aumentar de 300.000 a 1.300.000 las raciones diarias del desayuno escolar. Convencido de la importancia del desarrollo de la tecnología de la información y comunicaciones, dedicó esfuerzos especiales a equipar todas las escuelas públicas secundarias del país de laboratorios de informática. Instituyó el Premio a los Estudiantes Meritorios, otorgado mensualmente a los alumnos que obtuvieran las más altas calificaciones en sus centros educativos. Promovió la lectura a través de las Olimpiadas de Lectura y relanzó la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. En el sector de la salud pública, el presidente Fernández inició la descentralización de los servicios y remodeló hospitales. De igual forma, incrementó los recursos destinados a salarios del personal médico. Su gestión gubernamental dedicó especial atención a la población más vulnerable. Entre 1996 y el 2000, República Dominicana registró una reducción de la mortalidad infantil. De cada 1.000 niños nacidos vivos en el 96, 46 morían, cifra que se redujo a 21.3% para el año 2000. En el año 97 creó la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, organismo encargado de ordenar el transporte en la República Dominicana. Ese mismo año se creó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, la cual se encarga del transporte público bajo la administración del Estado. Tras la culminación de su gestión de gobierno en el año 2000, el doctor Fernández continuó sus aportes al desarrollo del país y de Latinoamérica, esta vez como presidente de AFUNCLODE, una institución sin fines de lucro dedicada al estudio de temas vitales para el país y su contexto internacional, la elaboración de propuestas innovadoras de naturaleza estratégica y el diseño de políticas públicas, la mejoría de la calidad del debate nacional y formación de los recursos humanos. Fernández no aspiró a un segundo mandato, ya que constitucionalmente estaba prohibido que un presidente gobernara en periodos consecutivos y por lo tanto su partido eligió a su segundo hombre de confianza, Danilo Medina, como su candidato para las elecciones del año 2000. Sin embargo, Medina fue derrotado por el candidato del PRD, Hipólito Mejía, quien capturó el sentimiento popular de la época, aprovechando que muchos dominicanos consideraron que las reformas y el alegado crecimiento económico de Fernández no se reflejaba en su vida cotidiana. El gobierno del PRD. Rafael Hipólito Mejía Domínguez nació en Santiago de los Caballeros el 22 de febrero del año 1941. El perito agrónomo y político dominicano fue elegido presidente de la República Dominicana en las elecciones presidenciales del año 2000, asumiendo su mandato el 16 de agosto para un cuatrienio hasta el año 2004.
Hipólito Mejía llevó como candidata a la vicepresidencia a la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien se convirtió en la primera mujer en ser electa vicepresidenta de la República y que a su vez dirigió la Secretaría de Estado de Educación. La campaña de Mejía se basó en apelar al sentimiento humilde y patriótico, sobre todo del campesino dominicano, en una atmósfera donde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana era calificado de comesolo y corrupto por sus detractores. Aprovechando la coyuntura, Mejía, junto a su candidata a la vicepresidencia Milagros Ortiz Bosch, convencieron al electorado mediante un programa para mejorar la salud, la educación, servicios sociales y aumento de la seguridad ciudadana. Derrotaron a sus contrincantes con un 49.87% de los votos. Sus principales oponentes fueron Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, y Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, quienes obtuvieron el 24.94% y el 24.65% de los votos respectivamente. De acuerdo con las leyes dominicanas, era necesaria una segunda vuelta entre Mejía y Medina, ya que no se había alcanzado el 50% más 1. Las actuales reglas electorales dominicanas requerían un 50% más 1 de los votos para ganar. Sin embargo, Medina se retiró de la contienda electoral de acuerdo a sus declaraciones en una rueda de prensa para preservar la paz y la tranquilidad del país. Además, se indicó que uno de los factores que influenciaron su decisión fue que Balaguer descartó su apoyo en una segunda vuelta y reconoció el triunfo de Mejía. En su mandato, Mejía apoyó muchos sectores populares como la seguridad social, ayudando a las pequeñas empresas, la agricultura, mejoras en la educación y en ayuda para la asignación de viviendas. Hipólito Mejía recibió un apoyo considerable de la población durante los 2 primeros años de su mandato, lo que causó que su partido ganara las elecciones congresuales y municipales, tomando prácticamente el control del Senado, con 29 de los 32 senadores. El endeudamiento externo fue moderado, sin embargo, ampliamente criticado a partir del año 2002, cuando el país recibió $1.000 millones por concepto de bonos soberanos emitidos en septiembre de 2001. Durante su gobierno fueron aprobados varios proyectos de ley, tales como la Ley de Seguridad Social, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Lavado de Activos, entre otros. También se celebraron los Juegos Panamericanos del año 2003. Mejía trató de distribuir los recursos y servicios gubernamentales a miles de pequeñas comunidades rurales dispersas en todo el país, en vez de concentrarse en las grandes ciudades. Estableció en el país el primer tipo de seguridad social del sistema de jubilación y creó un impuesto fijo de 1.5% para ayudar a la recaudación del gobierno. En su periodo de gobierno hubo un incremento de los viajes ilegales a Puerto Rico debido a la inflación que produjo la quiebra de bancos. En 2003, Mejía decidió aceptar la solicitud del gobierno de Estados Unidos para que soldados dominicanos participaran conjuntamente con las fuerzas de coalición en los campos de batalla de la Operación Libertad Iraquí en Diwanilla, al sur de Irak. Los soldados dominicanos conformaron la denominada Fuerza de Tarea Quisqueya, compuesta por aproximadamente 600 hombres que partieron a Irak y realizaron 2 rondas de servicios en 2 grupos de 300 en las provincias de Al-Qadisiyah y Nayab. La tropa dominicana no presentó ninguna baja durante su estancia en Irak y estuvo bajo mandato español. Al día de hoy, los soldados dominicanos que fueron enviados a la guerra de Irak reclaman los beneficios acordados. Alegan incumplimiento por parte de los gobiernos dominicanos en la entrega de prometidas partidas económicas, entre otras reivindicaciones. Crisis bancaria y repercusiones económicas. Durante el mandato de Mejía, el segundo banco privado comercial más grande del país, Baninter, quebró debido a la malversación de fondos de los propietarios y ejecutivos y la complicidad política que hubo en el largo tiempo que duró el fraude desde el año 1995. A pesar de la estabilidad macroeconómica que se verificó durante los 2 primeros años de su gobierno, el descubrimiento del fraude bancario, el más grande de la historia moderna de la banca dominicana, aunado a factores sociológicos y especulativos, dieron al traste con la estabilidad de la tasa de cambio, la cual se elevó en aproximadamente un 150%, aumentando de 18 por 1 en el dólar a cerca de 50 por 1 en el 2004. Entre 2003 y 2004, debido a la magnitud de la crisis cuyo costo superaba el presupuesto de la nación, así como la posibilidad del contagio a toda la banca y los efectos internacionales del 11 de septiembre, se creó un efecto dominó que conllevó el aumento de los productos de primera necesidad, incluidos los derivados del petróleo. Los efectos de la crisis económica mundial se agudizaron más
por la quiebra de 3 entidades bancarias, cuyos ahorrantes fueron protegidos por el gobierno, quien financió esta situación que como efecto colateral trajo inflación. El salvataje bancario fue de aproximadamente 800.000 ahorrantes por parte del gobierno. Algunos sectores cuestionaron dicho rescate, aduciendo que no se hizo apegado a la ley monetaria, la cual establecía un tope de $500.000 dominicanos por ahorrantes para el salvataje, lo cual no fue observado. Esto provocó una fuerte crisis económica, acompañada de salidas de capitales, inestabilidad que llevó muchas empresas a la quiebra. Algunos defensores de Mejía aseguran que estas medidas por igual evitaron que la República Dominicana afrontara la situación que vivió Argentina en el año 2001, tras el congelamiento de los depósitos bancarios. Durante su administración, se sometió a la justicia a los dueños de los bancos quebrados, siendo estos condenados por tribunales del país. También, durante su mandato, se aprobaron leyes para fortalecer la supervisión bancaria y estableciendo la responsabilidad del salvataje bancario sobre los accionistas, lo que no se contemplaba en la ley hasta el momento en que se produjeron los fraudes. Siendo presidente del país y con su partido político como mayoría en el Congreso, se reformuló la Constitución de la República Dominicana para reintroducir la reelección presidencial con el modelo americano de 2 periodos únicos. La reelección consecutiva había sido abolida en la reforma constitucional del año 1994 para dar paso a la intermitente con un periodo de por medio. Dado el lenguaje usado en el texto, se interpretó que esta solo permitía repostulación y nunca jamás, lo cual aparentemente había puesto fin a la carrera de Mejía. Primarias del PRD y posterior división. Esta reforma le ocasionó problemas al interno de su partido, provocando una división dentro de sus principales dirigentes, especialmente con Atuay de Camps, con quien mantuvo serias disputas políticas a tal punto que este último abandonó el PRD y creó el Partido Revolucionario Socialdemócrata. En las elecciones primarias del Partido Revolucionario Dominicano en el 2004, un grupo disidente del partido se unió para irse en su contra. El denominado Grupo de los 7 tenía como objetivo evitar la repostulación de Mejía como candidato a la presidencia en el año 2004, impulsado por la facción llamada PPH, Proyecto Presidencial Hipólito. Durante la pugna interna, encuestas situaban a Fello Suberví como el principal precandidato presidencial del partido ajeno al PPH, pero terminó llegando en un acuerdo político con Mejía y aceptó ser su compañero de boleta para las elecciones presidenciales. Los demás integrantes del Grupo de los 7, como Milagro Ortiz Bosch, también apoyaron la candidatura, con excepción de Atuay de Camps. En las elecciones presidenciales del 2004, se postuló para un segundo mandato consecutivo como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, habilitado por la reforma constitucional del año 2002, pero fue derrotado por el expresidente opositor Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy, donde desarrollamos de manera cronológica los gobiernos desde el año 1996 con Leonel Fernández como presidente hasta el año 2000 e Hipólito Mejía desde el año 2000 hasta el año 2004. En la próxima clase iniciaremos el estudio de los 16 años del gobierno del PLD, desde el año 2004 hasta el año 2020. Será hasta una próxima entrega.